Los apellidos, como los nombres que se transmiten de una generación a la siguiente, nos pueden dar información de 3 grandes campos que interesan conocer de las poblaciones. Uno puede ser el origen étnico de los individuos que llevan esos apellidos, a partir de poder clasificarlos de acuerdo a un origen lingüístico o un origen geográfico. Y esto nos está dando información acerca del movimiento de las poblaciones. Cuando apellidos nuevos entran a una población, en qué magnitud los individuos que los portan están aportando nuevas variantes a esa población. Otra forma en que los apellidos pueden aportar información es cuando se los usa como un elemento analítico, que a partir de fórmulas matemáticas y de su distribución y frecuencia en las distintas poblaciones, nos permiten a nosotros conocer cómo se relacionan esas poblaciones, qué apellidos comparten, qué frecuencias tienen estos distintos apellidos en cada una de las poblaciones y cuán parecidas son entre ellas o qué grado de parentesco o consanguinidad pueden tener. También uno puede analizar el origen, el significado, el uso que tienen los apellidos en un tercer aspecto, que es el análisis lingüístico que se hace de estos apellidos. La estructura de la población, de acuerdo a la disciplina con que uno la estudie, es diferente. La demografía se ocupa de la distribución por sexo y edad. La estructura genética, por ejemplo, se interesa por la composición a partir de diferentes genes o marcadores que estén distribuidos en esa población. Uno puede combinar esas dos ciencias y ocuparse de la estructura demogenética, que tiene que ver como parámetros demográficos como la edad, el sexo, el patrón de matrimonios o las migraciones, incide en la estructura genética. ¿Qué genes están dando vuelta en las poblaciones? ¿Qué marcadores podemos esperar encontrar? Eso se puede hacer desde marcadores moleculares, desde datos demográficos o usando a los apellidos que están intermedios entre las dos disciplinas. Entonces podemos analizar la estructura genética de parentesco, como les decía recién, o de migraciones a partir del análisis de los apellidos. Esto puede tener implicancias en la salud, por ejemplo, si uno está buscando una población que pueda ser susceptible de presentar alguna patología de origen genético o tener una frecuencia diferencial de algún marcador genético. Desde hace relativamente poco tiempo esto se ha empezado a aplicar a poblaciones históricas, mientras que en demografía y en genética o en salud se aplica desde hace un tiempo más largo. En historia, recurriendo a documentos históricos donde uno pueda rescatar información sobre apellidos, es más reciente. Pero además trasciende lo que es meramente el ámbito académico. El interés por las genealogías de determinadas familias es una inquietud que han tenido las poblaciones desde hace mucho tiempo, sobre todo familias tradicionales o familias de algún personaje renombrado o histórico que busca conocer sus orígenes o tratar de remontarse en esa genealogía hasta el antepasado más antiguo. Y esa también es una importante fuente de información con la que contamos nosotros para obtener apellidos de una población. La puna se empezó a trabajar en el año 1998 a partir de la inquietud de la doctora María Esther Albeck. Nosotros desarrollábamos un proyecto con apellidos actuales y ella contaba con la publicación del censo de 1778 y quiso saber si la metodología que se empleaba con apellidos actuales se podía usar también en una población histórica. Así que hace casi 20 años que estamos trabajando en la Puna de Jujuy. Empezamos con el censo de 1778 y después se fueron localizando distintos documentos con distinta profundidad temporal, tanto en el Archivo Histórico de la provincia de Jujuy como en el Archivo General de la Nación, y contar con la ayuda de historiadores que tenían documentos que no estaban analizando los apellidos. Así que tenemos estudiado fundamentalmente la localidad de Casabindo, los 4 curatos de la Puna de Jujuy en un momento solamente, pero Casabindo y más reciente Cochinoca, siguiendo una línea temporal de casi 400 años.
estos documentos y este análisis, esta forma de trabajo nos ha permitido a nosotros caracterizar la antroponimia de estas dos poblaciones del sector central de la Puna de Jujuy, pudiendo identificar el momento en que los nombres masculinos se transforman en apellidos. Se han perdido todos los nombres femeninos presentes en el siglo XVI en el documento del bautismo del cacique y los del siglo XVII de los documentos de 1654 y 1688. Nosotros hoy podemos identificar en la población actual algunos de aquellos nombres indígenas transformados hoy en apellidos con transmisión regular y que aparecen en un porcentaje importante de la población actual del lugar. Los apellidos más antiguos que nosotros tenemos identificados para Casabindo son 25, que hemos logrado identificar desde el padrón de 1654. Esos apellidos son Abichocoar, Abracaite, Alancay, Alabar, Barconte, Cachi, Cachizumba, Caiconde, Chocobar, Laxi, Lamas, Liquín, Patagua, Poca Poca, Quipildor, Sarapura, Socompa, Zumbaine, Tabarcachi, Tabarcondi, Tinte, Toconás, Tolay, Vilte y Yonar, de los cuales 4 ya aparecen como nombres en 1557, que son Abracaite, Lamas, Patagua y Quipildor. Así que de estos 4 nombres masculinos, que hoy son apellidos, podemos decir que llevan casi medio siglo de presencia en la zona. Los apellidos que ya no se encuentran en ninguna de las provincias del noroeste argentino son Abichocoar y Poco. Esos 2 apellidos han desaparecido. A partir del análisis de la transformación de nombres en apellidos, de usar los apellidos como elemento analítico, los resultados que hemos obtenido es que esta dinámica antroponímica, la dinámica de la forma de denominarse de las personas, se ha integrado con los resultados que obtuvimos a partir del análisis de la estructura de población, este análisis demogenético integrando la perspectiva demográfica con la genética. ¿Qué hemos podido nosotros encontrar? Que las poblaciones de Casabindo y Cochinoca, que tenían una particularidad de ser poblaciones encomendadas, es decir, una población indígena que mantuvo su integridad, a diferencia de otras poblaciones de la región que sufrieron procesos de desestructuración. Al estar encomendadas y estar a cargo de una persona que se hacía responsable de estas poblaciones y los integrantes de la encomienda pagaban un tributo al encomendero, se han mantenido bastante preservadas. Casabindo es una excepción muy interesante porque en todos los documentos analizados aparecen solamente originarios con tierras, es decir, no ha recibido migración de otras poblaciones. Con Cochinoca esto no es así, ha recibido algunos individuos forasteros. Entonces, ¿qué vemos nosotros a través de los apellidos? Que se trata de una población cerrada, donde las estimaciones de consanguinidad, es decir, de apellidos compartidos, son elevadas, donde la migración es muy baja, y en el caso de aparecer apellidos diferentes, nuevos, y que tienen una muy baja frecuencia en la población, generalmente aparecen en las mujeres. ¿Esto qué nos está marcando? Que son las mujeres las que se movían, las que entraban a la población, generalmente asociado con el matrimonio. Es la mujer la que se muda a vivir en el lugar donde vive el esposo. Y esto, encaja perfectamente con lo que se sabe de las encomiendas y de los patrones de residencia de la Puna, que era virilocal, es decir, era el hombre el que fijaba la residencia y la mujer quien lo seguía. Bueno, estos procesos demográficos históricos están reflejados en los apellidos porque son las mujeres justamente las que están introduciendo las nuevas variantes a las poblaciones tanto de Casabindo como de Cochinoca. Así que se puede dar para el caso de Casabindo y en los documentos que nosotros hemos estudiado esta correspondencia entre como decíamos recién, la dinámica, la evolución que ha tenido el sistema antroponímico
y la estructura de población que ha ido cambiando a lo largo de estos 400 años que nosotros llevamos estudiando. A partir de este núcleo que nosotros venimos siguiendo desde hace 4 siglos, la aplicación actual que estamos llevando adelante es poner a prueba la hipótesis de que efectivamente este grupo de apellidos son propios del sector central de la Puna de Jujuy. Para ello se ha abierto la perspectiva del análisis molecular para ver si efectivamente hay alguna variante propia o que caracterice a un sector amplio de la Puna. Entonces se está invitando a varones que en la actualidad lleven alguno de estos 25 apellidos a formar parte de un estudio que lo que busca es ver qué marcadores genéticos se comparten. Este análisis se hace a partir de una muestra de saliva, se envía al Instituto Multidisciplinario de Biología Celular en la ciudad de La Plata y el análisis, la caracterización genética de estos marcadores se realiza en este instituto. Y la información genética que se les proporciona es el cromosoma Y que tienen los varones, que es el que a nosotros nos interesa analizar, cuál es el origen geográfico que tiene ese cromosoma. Si es de América o si no es americano. Si es de América, nosotros podemos saber cuánto comparte con el resto de las personas que ya han sido analizadas y cuán cercano está a constituir un grupo homogéneo que estaría apoyando la hipótesis que nosotros tenemos. Hasta el momento solamente hay 12 muestras analizadas con resultados muy interesantes porque de esas 12 muestras analizadas hay por lo menos 6 que están compartiendo una gran cantidad de marcadores. Así que nos estaría hablando de que nuestra hipótesis no está tan errada. Si bien todavía las muestras analizadas son muy pocas, seguimos en el camino de poner a prueba esta hipótesis de si estos 25 apellidos nos están indicando un grupo particular que podrían ser los Casabindos y Cochinoca del siglo XVII y XVIII.